Perfecto. Bueno, aquí estamos de nuevo. Primero saludarlos, ¿no? Soy María Cristina Carrasco, trabajadora social. Los estoy acompañando en este proceso de aprendizaje. Desde mi experiencia es de lo social, no los acompaño como experta ni como conocedora absoluta de verdades en torno a lo social y la salud mental en Chile, sino desde lo que yo hago en el día a día. Yo estoy parada desde Sename, desde programas específicos del Servicio Nacional de Menores, por lo tanto, de alguna manera me contacto con ustedes desde lo intersectorial. Y desde ahí también quiero compartir cada uno de mis aprendizajes, de los casos que veo día a día, ¿no es cierto? Y de cómo coordinamos, ¿no es cierto? Con el área salud en relación a lo que tiene que ver con la protección de niños, niñas, jóvenes, adolescentes en general de nuestro país. ¿Ya? Para partir, lo primero quiero hacer una síntesis y un resumen chiquitito de lo que vimos anteriormente, porque fue hace tiempo ya, fue a principios de marzo, del primer módulo, del cual ustedes ya tuvieron, ¿no es cierto?, su examen o control o como lo llamen. Y vamos a tomar algunos puntos centrales que siento que son la base que cualquier profesional tiene que tener en la cabeza, tiene que problematizar, tiene que de alguna manera llevar todos los días a su práctica, porque de alguna manera no es algo que salga a veces natural, sino que es un esfuerzo, ¿no? El hacernos conscientes de lo que hacemos como profesionales trabajando con un otro. Los primeros dos puntos bases del documento del primer módulo, que tiene que ver con que la salud humana es parte de la base que sostiene una sociedad, ¿no? Sin salud humana no podemos de alguna manera desempeñar ninguna de nuestras áreas o nuestras posibilidades o nuestras potencialidades. Salud no entendida necesariamente como no enfermedad, ¿no? Sino que de alguna manera entendida como la posibilidad del ser humano de desarrollarse integralmente, ¿no? Desde sus distintos ámbitos. Y el segundo punto central también, y que tiene que ver con lo que ustedes están hoy en día estudiando y capacitándose, tiene que ver con la salud mental, ¿no? Me cuesta diferenciarlo un poco, no me imagino cómo podría haber una salud humana si no hay una salud mental, pero si quisiéramos definirlo, la Organización Mundial de la Salud lo ubica, ¿no es cierto?, en un estado de bienestar subjetivo, ¿ya? Es decir, eso nos demanda como profesionales, y lo hablábamos en el primer módulo, que tenemos que reconocer que hay un sujeto, y ese sujeto es lo que a nosotros nos importa desde los distintos ámbitos en que lo miremos, ¿no? Y ese sujeto, al estar situado en una sociedad o en relaciones con otro, requiere desarrollarse en marcos de justicia y de bien común, ¿no? Y por lo tanto hay una serie de normativas que nosotros como sociedades hemos creado dentro de nuestras realidades que permite o nos permite hablar de justicia y bien común para ellos, ¿no? Reconocer la vivencia de estos sujetos en un marco de bien común, reconocer lo que les pasa en el día a día en un marco de justicia, y en un marco de justicia que tiene que ver con lógicas también constitucionales como lógicas de derechos humanos y de convención de derechos de niños y niñas, ¿no es cierto?, que veíamos en el módulo anterior. También como parte de la síntesis de la clase que tuvimos inicialmente, quiero volver a plantear, ustedes que trabajan en la mayoría de los casos en atención primaria de salud, que Chile es un país con una significativa desigualdad social, ¿ya? Y eso es indudable, y ustedes pueden buscarlo en todas las estadísticas que quieran, ¿no es cierto? Lo vivimos en el día a día cuando trabajamos con un otro y cuando trabajamos en contexto de pobreza. En Chile el 1% más rico capta el 33% de los ingresos económicos país, ¿ya? Y eso yo creo que ustedes lo pueden ver y yo lo veo diario, ¿no? El otro día estaba atendiendo, tuve dos casos, un caso en la mañana y otro caso en la tarde. El caso de la mañana, ¿no es cierto?, era un profesional, ingeniero comercial, que tenía un ingreso de cerca de 5 millones, 6 millones mensuales, ¿no? Y él venía por una situación de vulneración de derechos de sus hijos, ¿sí? Tenía dos hijos, y con ese ingreso él mantenía a dos hijos y a quien era su ex señora. Durante la tarde veo un caso similar, ¿no es cierto? Un padre, una madre, dos hijas, ¿no es cierto? Y el ingreso de ese padre era de 400.000 pesos, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, la desigualdad parte por una base, ¿no es cierto?, económica en un país como el nuestro. No es fácil acceder a oportunidades, no es fácil vivir en el día a día cuando los recursos son tan dispares, ¿no? Si estamos hablando de una familia que vive con 400.000 pesos, una familia de 4 personas que tiene que pagar un arriendo de 200.000 pesos, ¿no es cierto?, la vivencia diaria de esa familia en su contexto situacional es compleja. Y ustedes trabajan con esa complejidad, ¿ya? Y cuando de alguna manera se juntan con pares intersectoriales como yo, trabajadores sociales o psicólogos, es porque aparece el elemento de la desigualdad social como un elemento
que genera ese conflicto también, ¿ya? Entonces no es menor, desde ahí estamos, ese es el contexto real de nuestro país. Y estoy hablando de un ingreso de 400.000 pesos, ¿no? Porque en realidad gran parte de la población con la que ustedes también trabajan tienen un ingreso de 270, de 200, de 180, esos son los ingresos mensuales por familia, ¿no? También veíamos la vez anterior, ¿no es cierto?, que en relación a esta misma desigualdad social ustedes se mueven en contextos de pobreza, ¿no? Es decir, hay desigualdad, hay marginalidad, hay exclusión, hay discriminación, ¿no es cierto?, hay juicios, prejuicios de valor constantemente. Y ustedes están ahí situados como profesionales que tienen recursos y desde esos recursos tienen que ser capaces de desplegar una mirada bastante más comprensiva de esa realidad, ¿no? Una mirada empática, es decir, movilizar los recursos personales para ponerse en el lugar de ese otro, ¿no? Para ponerse en el lugar que hace esa familia y el esfuerzo que hace esa familia para llevar a ese pequeño al control sano, sin muchas veces ni siquiera tener el dinero para la locomoción que le corresponde, ¿no? Entonces, eso significa comprender empáticamente lo que significa vivir en desigualdad y en pobreza. Yo me pongo en el lugar del otro, yo trato de pensar cómo ese otro lo hizo para llegar a la atención conmigo, una atención que a veces es obligatoria, una atención que a veces es por protocolo, una atención que a veces es por voluntad, ¿no es cierto?, pero que finalmente hay una movilización de ese sujeto y de esa familia a estar con ustedes como profesionales. Además, ¿no es cierto?, veíamos que es central que ustedes puedan comprender, ¿no es cierto?, a los sujetos situados en relaciones, ¿ya? O sea, no son sujetos solos. No es que el adolescente que entre con ustedes al box sea un adolescente en un vacío social. Él es parte, ¿no es cierto?, de relaciones que diariamente genera y esas relaciones, ¿no es cierto?, también impactan en lo que va siendo su desarrollo. Y además veíamos que como profesionales teníamos que ser rigurosos y responsables en las capacidades técnicas y también en el cómo me relaciono con las personas en el día a día. Esos eran como los elementos centrales, ¿ya?, que veíamos en las clases anteriores, en la clase anterior. Para poder entender, ¿no es cierto?, quiénes son esos niños, niñas y adolescentes que de alguna manera vienen, ¿no es cierto?, al área de salud primaria, lo que veíamos inicialmente, ellos se mueven dentro de marcos de derecho, ¿ya? Y en el primer módulo hablamos como un marco central de derecho la Convención de Derechos de Niños, ¿ya? A partir de esta convención que aparece en el primer módulo y aparece también dentro de la prueba del primer módulo, es la primera vez que se sitúa al niño como un sujeto, ¿no? Y eso no es menor porque en el fondo se reconoce en él, ¿no es cierto?, un sujeto político, es decir, un sujeto que de alguna manera actúa dentro de una organización social, actúa dentro de cómo se construye en su comunidad, dentro de cómo se construye su ciudad. Si yo no soy capaz de ver a ese niño o niña de esa forma, ¿no es cierto?, de alguna manera, claro que puedo vulnerar aquellos derechos que él tiene, ¿no?, porque no lo estoy visualizando como un sujeto con capacidad de expresión, como un sujeto con necesidades, como un sujeto con potencialidades, ¿ya? La OMS define, ¿no es cierto?, que gran parte de nuestros niños, niñas y adolescentes con los que ustedes se vinculan diariamente están en contextos de pobreza, ¿no? Y el 70% de la población en situación de pobreza a nivel mundial, ¿no es cierto?, son mujeres. Y lo veíamos la vez anterior, ¿no es cierto?, que las mujeres son posibles gestantes en contexto de pobreza, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un continuo, ¿no es cierto?, en la relación y en el desarrollo de ese niño, niña, adolescente que ustedes tienen que tener presente desde siempre. Yo me vinculo hacia un otro que es vulnerable. Me vinculo en un contexto de alta vulnerabilidad y pobreza. Y desde ahí debo desplegar recursos necesarios para poder comprender empáticamente con me estoy relacionando como profesional, tener ese piso, ¿no? Dentro de los elementos del primer módulo que creo que es importante retomar, aunque sea cortito antes de partir este módulo 8, tiene que ver con la Convención de Derechos, ¿ya? La Convención de Derechos no necesariamente es el afiche que ustedes ven como de cómics o de monitos que aparece a veces en los consultorios, en los SECOF, ¿no es cierto?, o en los hospitales. Yo creo que es un desafío profesional, de alguna manera conocer dónde estamos trabajando. Si vamos a trabajar con niños y niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, debemos conocer cuál es el marco en el fondo que regula, qué es lo que pasa con ellos, que nos obliga a nosotros como país tener también una postura de derecho frente a ellos, y lo mínimo es conocer la Convención de Derechos del Niño. La Convención tiene 54 artículos, ¿no? No tenemos hoy el tiempo para ver cada uno de esos artículos. Los invito, sí, a que cada uno de ustedes pueda revisarlo,
¿no? Si ustedes se meten a UNICEF, si ustedes se meten a CENAME, si ustedes incluso, ¿no es cierto?, googlean simplemente Convención de Derechos del Niño, van a tener los 54 artículos. Cada uno de esos artículos tiene algunas partes, ¿no es cierto? Y es importante revisarlas, porque de alguna manera desde ahí ustedes están parados desde un marco de derecho con los niños. Yo traje algunos de los artículos centrales que es importante que tengan presente y que van a dar pie a lo que vamos a trabajar en el módulo 9 y 10, que tiene que ver ya con lógicas de protección y con lógicas judiciales en torno a lo que cómo ustedes trabajan. Dentro de esos artículos, ¿no es cierto?, el primero de ellos, ¿no es cierto?, es el que establece que finalmente y reconoce al niño como un ser humano, ¿no? Como un ser humano menor de 18 años, que es lo que plantea nuestra ley, ¿ya? Es decir, cuando ustedes se encuentran con un adolescente de 16 años, infractor de ley, con consumo de drogas, disruptivo, que ha agredido e incluso intentado quitarle la vida a alguien, él es un niño igual, ¿no? Es un niño y es un ser humano, y desde ahí debo pararme ante él, ¿ya? Todo aquel menor de 18 años, y eso lo toma nuestra Constitución y así también lo trabaja. El artículo 3, ¿no es cierto?, dice que todas las medidas que se tomen en torno a niños, niñas y adolescentes de todas las instituciones públicas o privadas donde trabajan ustedes, donde trabajo yo, donde ustedes comparten con otros profesionales, debe principalmente tender a resguardar el interés superior de ese niño, ¿ya? Y el interés superior de ese niño está vinculado a derechos humanos también, ¿no? O sea, ese niño tiene que ser libre, ese niño tiene derecho a la recreación, ese niño tiene que ser feliz, ese niño tiene derecho a estar en familia, ese niño tiene derecho a tener lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, tiene derecho a tener lo necesario para cubrir sus necesidades integrales y no solo básicas, ¿no es cierto? Entonces desde ahí tengo que mirar que el interés superior cuando yo me encuentro con un niño adolescente es en relación a él, no es en relación a mí como profesional, ¿no? No es en relación a mi logro, no es en relación a mi necesidad de control, sino que es en relación a potenciar a ese ser humano que tengo al frente. El artículo 8 refiere que en el fondo uno de los elementos centrales es poder respetar el derecho a la identidad, incluida la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de cada uno de esos niños y niñas, ¿no? Hoy en día nos encontramos con una serie de elementos como el fenómeno de la migración, que requiere que ustedes como profesionales reconozcan que hay elementos identitarios en los vínculos relacionales de cada uno de esos niños, ¿no? Así como van a reconocer que esos niños o niñas no están en un vacío social, también tienen que reconocer que en ese no vacío social hay elementos de identidad a los cuales ustedes se tienen que acercar, ¿no? Desde la formación, desde la autoformación, desde compartir con trabajadores sociales, con psicólogos, con antropólogos, desde leer, ¿no es cierto?, pero no movilizarnos desde el no conocer, ¿no? O sea, sabemos que parte de la convención nos obliga a reconocer esos elementos en cada uno de los niños con los que nos vinculamos. El artículo 9, ¿no es cierto?, refiere que se velará porque el niño no sea separado de sus padres, contra la voluntad de estos, ¿no? Eso es como el principio básico, el niño pertenece a una familia, ¿ya? Y a excepción de cuando existan situaciones de grave vulneración de derecho, el niño debe permanecer con esa familia. Por lo tanto, cuando yo como médico tomo ciertas determinaciones, me preocupo, ¿no es cierto?, me asusto porque estoy viendo que ese niño no está siendo cuidado como quizás yo quisiera que fuera cuidado, debo ser capaz de recordar que lo primero para ese niño es esa familia. Por lo tanto, pensar en el bienestar de ese niño también implica pensar en el bienestar de su grupo familiar y movilizar intersectorialmente lo que corresponda para poder sostener, contener, ¿no es cierto?, y promover ese grupo familiar en ese contexto de conflicto que es el que me va a llamar la atención. Ustedes tienen muchas atenciones a diario en la atención de salud primaria, ya sea en los hospitales, en los centros de salud, en los consultorios, en los centros de salud mental, si es que algunos ya están COSAM, ¿no es cierto? Dentro de esas muchas atenciones, no es que todas aparezcan como un conflicto para nosotros como profesionales, pero hay algunas de ellas, ¿no es cierto?, que ocurren y que nos movilizan un deseo de protección. Y cuando quiera generar ese deseo de protección hacia un otro, tengo que saber quién es ese otro, ¿ya? Hoy les voy a contar un caso de un niño con VIH, que me parece que se los conté la otra vez. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Es decir, lo mínimo que debo yo tener frente cuando me encuentro con un niño o niña que entra a mi consulta por cualquiera de los protocolos y él puede comunicarse conmigo, ¿no es cierto? Es que él tiene el derecho a saber por qué está ahí, ¿no? O al menos yo tengo la posibilidad profesional de preguntarle, ¿no? Si él sabe por qué está ahí, si sabe por qué está yendo a controles, si sabe por qué está de alguna manera siendo atendido conmigo una vez a la semana, si sabe por qué el colegio lo derivó conmigo como neurólogo o como psiquiatra, ¿no es cierto?, para la atención. Él tiene derecho a expresar su opinión en torno a lo que le pasa, ¿no? Yo no concibo una atención con un niño o niña adolescente sin preguntarle si sabe
por qué está al frente mío. ¿Ya? Son elementos como base profesional. Otro elemento central del artículo 18 tiene que ver con que como profesionales, y este es un gran salto cualitativo, debemos ser capaces de movilizar, ¿no es cierto?, a ambos padres, ¿no? A veces dentro de los sistemas de salud, de los sistemas de protección en general, se visualiza todavía desde una mirada más patriarcal, ¿no es cierto?, la figura materna como la figura principalmente responsable del cuidado de niños y niñas, ¿no? Y no se logra identificar dentro del análisis, dentro de la reflexión que se haga, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son los recursos que también tienen los padres dentro de las crianzas, ¿no? Entonces hoy en día también es un desafío visualizar al niño y visualizar responsabilidades de ambos progenitores, ¿no? Pasa mucho que dentro de los informes que a mí me llegan del sistema de salud es la madre no lo llevó al control, la madre no respondió a la alimentación que correspondía, la madre trabaja y lo deja al cuidado de tercero, la madre no está y lo manda, ¿no es cierto?, en la micro al control que tiene con el traumatólogo y en verdad el niño tiene 13 años y no me parece que vaya en la micro, y todos esos casos, ¿no es cierto?, son finalmente judicializados, que implica un mayor nivel de estrés también y de control para las familias que podrían haberse mirado a otro lado, porque quizás había un padre que podría haber sufrido alguna de esas labores. Y el último artículo que quiero compartir con ustedes antes de volver al módulo 8, antes de empezar el módulo 8, es que de alguna manera todas las instituciones deben generar protección. Entonces sí, es cierto, ustedes cuando se encuentran con un conflicto que tenga que ver con una situación que vean que es abusiva contra un niño, que tenga que ver con una situación que para ustedes es un descuido, es un trato negligente, puede ser una explotación, deben, ¿no es cierto?, levantar la voz de alerta. Es su responsabilidad profesional hacerlo, ¿no? Y de alguna manera movilizar ciertos procedimientos con profesionales disciplinarios del área de salud para poder proteger a ese niño, ¿no? Pero también teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿no? Que ese niño es parte de una realidad social, que tiene identidad, que tiene elementos culturales, que tiene, ¿no es cierto?, una familia y que debe permanecer dentro de esa familia, a no ser que la última medida, la última medida subsidiaria sea sacarlo de ese lugar. Ya. Y antes de partir el módulo 8, les quiero contar un caso que tuve hace poco, que me parece que no se los conté en el módulo anterior, que está dentro de lo de aprendizaje, que tiene que ver con un niño de nacionalidad haitiana, ¿no?, que llega acá con una causa de protección judicial, los dos padres haitianos, el padre había llegado hace 2 años a Chile, la madre es un aproximado, ¿no? Y llegan acá ya con la angustia y el estrés absoluto, porque el consultorio, ¿no es cierto?, los judicializa a ellos como familia, porque al final es eso, porque el niño que había nacido prematuro, ¿no es cierto?, no era capaz de llegar a todos los controles que por protocolo deben responder los prematuros, ¿ya? Cuando esa familia llega acá, llega a situación ya de crisis, ¿no? Había situaciones, ¿no es cierto?, de violencia entre ellos, de dificultades de comunicación, dadas justamente por, ¿no es cierto?, demandas de profesionales del área de salud que referían que ellos como familia debían ir al menos a 2 controles semanales. Uno era, me parece que era terapia ocupacional o traumatólogo, más el médico de cabecera del consultorio. Esa familia tenía un ingreso de 200 y algo mil pesos, 260, ya no me acuerdo, ¿ya? Pagaban 130 de arriendo por una pieza en la comuna acá de Macul, me acuerdo que es, ¿no es cierto? Muchas veces no tenían ingresos para poder ir 2 veces a la semana a trasladarse, ¿no es cierto?, a un consultorio. La madre no manejaba bien el idioma, por lo tanto tampoco tenía la facilidad de poder moverse de forma autónoma. Cada vez que la madre tenía que ir a los protocolos, ¿no es cierto?, que establecía el sistema de salud para prematuro, tenía que pedirle al padre que lo acompañara. Y el padre obviamente se ofuscaba porque tenía que pedir permiso en su trabajo, ya le pagaban por día. Entonces, día en que iba, ¿no es cierto?, a acompañar a la madre, que no tenía la capacidad autónoma para moverse, era día no ganado en dinero, ¿no? Entonces, todo eso es una situación de máximo estrés en salud, ¿no? Y de estrés familiar. Y eso implica que finalmente esta familia es judicializada, ¿no? Es decir, además del sistema de salud que lo estaba mirando, lo empieza a mirar el sistema judicial, ¿ya? Quizás lo podríamos haber resuelto de otra forma, ¿no? Eso me pasa a mí cuando me llega un caso así. Yo digo, bueno, si bien hay protocolos en el área de salud que tienen que ser cumplidos, ¿no?, podemos facilitarlo, ¿no? Ella tenía que ir a un hospital
para ser atendida. Quizás en el consultorio había algún profesional que podía hacer la labor, ¿no es cierto?, terapéutica, para generar en este niño que tenía 7 meses la posibilidad de mejorar su situación motriz, que era la preocupación que tenían, ¿no? El niño no tenía ningún retraso hasta ese momento, solamente tenía que ver con cumplimiento de protocolo, ¿ya? Ese es un caso. Y el segundo caso que les hablé, para que no se me olvide, es el de VIH. Este era un niño de nacionalidad peruana, ya mayor, de 6 años, ¿no? Y llega a nosotros también con la causa judicializada y el sistema de salud, en este caso el hospital, un hospital de acá de Santiago, pidiendo que el niño sea ingresado a un hogar, es decir, separado de su madre, ¿ya? 6 años. El pequeño vivía solo con su madre y un abuelo, la madre trabajaba todo el día, salía a las 7 de la mañana a la casa, volvía a las 10 de la noche, era la única sostenedora del hogar, vivían en un sector poblacional acá de Santiago, ¿no es cierto? Los recursos que tenían eran lo justo, habían otros hermanos, pero todos mayores de edad haciendo su vida, y resulta que la madre, ¿no es cierto?, el padre del niño muere, y al morir el padre se detecta que muere por haber sido contagiado y haberse desarrollado la enfermedad del SIDA, ¿no? Y se le hacen los exámenes a la madre, se le hacen los exámenes al niño, y el niño es portador del virus, ¿no? Y como es portador del virus, él debe adherir, ¿no es cierto?, a la terapia. Ustedes son más área de salud, lo conocerán con más claridad, pero a la terapia que es, me parece, como de 3 medicamentos, ¿no? O algo así. A la triterapia me parece que se llama. Entonces, tiene que adherir. Pero adherir para esa madre, que vivía en la zona oriente de Santiago, implicaba movilizarse a la zona poniente, que era donde estaba el hospital que le correspondía al momento de detectarse que el niño tenía el virus. Y eso implicaba para ella cerca de 3 horas, ¿no es cierto?, para que le pudieran entregar ese medicamento. Y como esas 3 horas no podía trabajar, implicaba que no tenía ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y además la madre tenía que darle el medicamento al niño a las 10 de la mañana. Parece que era una a las 10 de la mañana y otra a las 10 de la noche. El de las 10 de la noche alcanzaba a dárselo, el de las 10 de la mañana no alcanzaba a dárselo. Y de alguna manera entregó la responsabilidad en el abuelo presente. Pero sin embargo, el abuelo no cumplió completamente con esta responsabilidad. Y cuando el sistema de salud detecta que no cumplió con la entrega de medicamentos, judicializa la causa, ¿no? Y no solo judicializa, sino que entrega la opción, como conclusión de sus informes, que el niño sea ingresado a un hogar de protección, es decir, sacado de su grupo familiar, ingresado a un hogar de protección, porque ahí sí iban a haber profesionales que le pudieran entregar los medicamentos, ¿no? Sí, es cierto, se reconoce una necesidad de protección a ese niño. Sí, el área de salud se movilizó, detectó un conflicto, había una situación compleja, pero quizás lo podemos resolver de otra manera, ¿no? ¿Qué pasa si en realidad ese hospital que queda en la zona poniente traslada los medicamentos, como ocurre en muchos de los casos, con niños portadores, ¿no es cierto?, al consultorio de su comuna, y la madre se le facilita la posibilidad que en vez de tener que ir y esperar 2 o 3 horas entre los traslados y entre la espera que le entreguen el medicamento, que su propio consultorio, que es el que le corresponde por territorio, ¿no es cierto?, le entregue esos medicamentos al niño, y que al mismo tiempo desde el mismo consultorio se movilicen profesionales para poder de alguna manera hacer un seguimiento, hacer un control, educar a la familia. No es fácil que una familia integre una enfermedad. Para ninguna familia es fácil integrar una enfermedad de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, no solo se trata de la entrega de medicamentos, se trata de que en el fondo área de salud ahí tiene que pedir ayuda interdisciplinaria para que también otros programas apoyen lo que implica integrar la responsabilidad de una enfermedad de este tipo. ¿Ya? Espero que con esos ejemplos se haya comprendido un poco lo que vimos en el primer módulo. Vamos al módulo 8. Este segundo módulo me sitúa a mí, ¿no es cierto?, como profesional que trabajo desde el Servicio Nacional de Menores, en poder mirar el sistema de salud en Chile y cómo funciona, ¿no? Entendiendo el sistema de salud también con elementos centrales de trabajo en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿ya? El sistema de salud en Chile es un sistema de salud que tiene como 2 grandes áreas, como una dualidad, ¿no? Y que a veces no es menor, que tiene que ver con que está compuesto por FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y que también está compuesto a partir de 1981 o de los años 80, ¿no es cierto?, por las ISAPRES, que son aseguradoras de salud. Entonces tenemos como país, ¿no es cierto?, a una cantidad de población en FONASA y a otra cantidad de población en ISAPRES, ¿ya? Independiente de dónde esté, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud tiene que regular estos dos ámbitos, estos 2 espacios de atención de salud, ¿no? ¿Y cómo lo regula? Estableciendo grandes misiones o objetivos, que es lo que establecen todos los sistemas en general de protección, porque salud es un sistema de protección en Chile, ¿ya? Y lo que busca es desarrollar servicios oportunos,
culturalmente pertinente, es decir, volvemos a lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? O sea, aunque parezca a veces como desde sentido común, hoy en día el sistema de salud en Chile demanda al área médica que sea capaz de visualizar elementos culturales, ¿ya? Hoy no se trata solo de generar un diagnóstico en torno a una enfermedad, sino que de entender que la salud de los sujetos está relacionada con el lugar en el cual se desarrollan sus relaciones. Servicios que además tienen que ser de calidad, ¿ya? Eso implica no solo detectar enfermedad y generar una respuesta a esa enfermedad, sino también generar labores de promoción, labores de prevención, labores de rehabilitación, labores de curación, ¿no? Y eso es transversal a ambos sistemas, ¿ya? Dentro de la misión, y ustedes lo tienen en el texto del módulo 8, ¿no es cierto?, hay 4 grandes puntos que tienen que ver con lograr cobertura y oportunidades, es decir, ampliar al máximo el sistema de salud con sus distintas unidades, ¿no? Y por eso más adelante lo vamos a ver. Hoy en día tenemos centros de salud comunitaria como los SCOF, tenemos los CEFAM, que son centros de salud familiar, es decir, mover esa cobertura, ¿no es cierto?, sacarla de una lógica centralizada y moverla hacia la localidad. Moverla hacia los sujetos, aquellos que trabajan en zonas rurales, ¿no es cierto?, en zonas más aisladas, también lo podrán ver con más ímpetu, ¿no? El Ministerio de Salud quiere llegar a todos lados y quiere que los sujetos sean reconocidos en su localidad. Gestión de redes, es decir, hoy en día el sistema de salud en general, ¿no es cierto?, no trabaja solo, trabaja con Sename, trabaja con las escuelas, tiene programas intersectoriales entre uno y otro, ¿no es cierto?, porque son sujetos, ¿no es cierto?, que se visualizan desde su integralidad, ¿ya? Busca la descentralización y la modernización que hablábamos anteriormente y bajo un marco de derecho, ¿ya? Lo bueno es que con esto ustedes ya conocen el marco de derecho, ¿ya? Es decir, si ustedes se encuentran con niños, niñas y jóvenes, ustedes deben apelar a la Convención de Derechos del Niño, ¿ya? Deben apelar a la lógica de derechos humanos, deben conocer los artículos, deben conocer cuántos son esos artículos y deben conocer qué responsabilidad tienen ustedes como profesionales con ellos. En lo que se refiere al sistema de salud mental propiamente tal, ¿no es cierto? Hoy en día Chile plantea un gran objetivo que tiene que ver con abordar integralmente la salud mental y la discapacidad mediante políticas públicas que mejoren los servicios a los grupos más vulnerables, ¿ya? Recuerden que nuestra política en general es una política focalizada, por lo tanto siempre va a estar apuntando a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Aquellos que por sí solos no pueden gestionar otros sistemas o otras respuestas, y aquellos que también por etapa de desarrollo, ¿no es cierto?, y por contexto vital, están dentro de un contexto de vulnerabilidad. Niños, niñas y jóvenes están dentro de un contexto de vulnerabilidad, mujeres están dentro de un contexto de vulnerabilidad, adulto mayor hoy en día está dentro de un contexto de vulnerabilidad. ¿Qué busca salud mental? No es tan distinto a lo que busca el sistema de salud en general, ¿no? Que es asegurar una gestión de impacto, ¿ya? Es decir, que haya la posibilidad de cubrir las necesidades en torno a salud y también tener respuesta en torno a esas necesidades. Mejorar la atención primaria, es decir, que salud mental se movilice también al espacio de la localidad, que es lo que de alguna manera se logra hoy con los COSAM, que son los centros de salud mental comunal, ¿no? Mejorar la atención primaria familiar, es decir, vuelve a estar el desafío para ustedes de visualizar al sujeto que entra a su consulta como parte de un grupo familiar, como parte de una comunidad, no está solamente con ustedes, ¿no? Y obviamente la eficiencia y eficacia de recursos. Es importante para mí transmitirles, que también lo veo a diario cuando toco el tema de los recursos de los grupos familiares, es que esto de tener lo público y lo privado en salud, que tiene que ver con FONASA, tiene que ver con las ISAPRES, ¿no es cierto?, implica igual hacer un reconocimiento que como país cerca del 80% de la población es beneficiaria de FONASA, ¿ya? Y por lo tanto, cerca del 20% restante es de ISAPRES o el ámbito privado, que son aquellos que también tienen la capacidad de poder pagar este sistema de aseguramiento de la salud, ¿no? Y lo que une de alguna manera estos dos ámbitos, de lo privado y lo público hoy, y que ha sido un gran esfuerzo de los últimos gobiernos, tiene que ver con generar ciertas líneas transversales en torno a cubrir enfermedades, ya sea lo público o lo privado, que son las garantías explícitas de salud, ¿ya? Es decir, eso cubre ambos ámbitos y por lo tanto asegura que tanto aquel que no tiene ingreso, esta familia de 400.000 pesos, como aquel que sí tiene ingreso, este ingeniero comercial de cerca de 5 o 6 millones de pesos, tengan, ¿no es cierto?, derecho a tener atención de calidad, y tal como decía el punto anterior, ¿no es cierto?, vamos a volver al punto anterior.
efectiva, oportuna, de impacto, ¿no es cierto?, en estas enfermedades, ¿no? Y la idea es ir avanzando. Hoy en día tenemos 80 patologías, pero la idea es ir avanzando, ¿ya? Como ustedes trabajan en salud primaria, es importante que también conozcan que cuando uno está en FONASA, no es que todos estén en FONASA de la misma forma, ¿no? FONASA hay 4 tipos, ¿no es cierto?, de nivel en FONASA. Lo más seguro es que aquellos que trabajan en el sistema público estén más cercanos a familias que estén dentro del FONASA A y FONASA B, ¿ya? ¿Qué significa FONASA A? FONASA A significa no hay ingreso, ¿ya? O aquellos ingresos son ingresos muy subsidiarios, o aquellos ingresos, ¿no es cierto?, alcanzan más bien para la subsistencia, ¿no? FONASA A. La mayoría de los casos con los que yo trabajo, dentro de la evaluación que me pide a mi Sename, ¿no es cierto?, son FONASA A, ¿ya? Por lo tanto, están en contextos de pobreza. ¿Y qué tengo que hacer yo con la pobreza? Ser capaz de movilizar comprensiva y empáticamente mi labor profesional, ¿ya? Después viene FONASA B, que también es el segundo gran grupo que ustedes atienden, porque FONASA B implica que tiene ingresos bajo los 230, 250 mil pesos, de ahí para abajo, ¿ya? Por lo tanto, FONASA A y FONASA B se topan bastante, ¿ya? Y nos seguimos moviendo en un contexto de pobreza, porque comprenderemos que una mujer jefa de hogar, con 3 niños, con 2 niños, con un abuelo, ¿no es cierto?, con un ingreso de 230, 250, está en contexto de pobreza, sea FONASA A o sea FONASA B. De ahí viene FONASA C y FONASA D, ¿no es cierto? FONASA C se mueve entre los 230, 250 a 350 aproximado, ¿no es cierto? Es decir, no es tanta la diferencia, pero sin embargo hay cierto poder adquisitivo que permite, ¿no es cierto?, que esos grupos familiares a veces se muevan en el mundo privado, ¿no? Paguen ciertas atenciones privadas, pagan ciertos exámenes privados con una lógica de copago, ¿no? Y después viene FONASA D, ¿no es cierto?, que tiene de 365 para arriba, todos podríamos estar, ¿no es cierto?, en FONASA D, y a partir de ellos, ¿no es cierto?, también ellos tienen ciertas libertades, porque recuerden que dentro de los derechos humanos están las libertades, por lo tanto, la lógica del sistema es que al menos ellos, que tienen más ingresos, tienen ciertas libertades para moverse entre el sistema público y el sistema privado, ¿ya? Cuando las cargas, ¿no es cierto?, son más de 3 hijos por cada grupo familiar, ¿no es cierto?, aquellos que están en FONASA C pueden bajar a FONASA B, y aquellos que están en FONASA B pueden bajar también a FONASA A, y aquellos que están en FONASA D pueden bajar a FONASA C, ¿ya? Porque obviamente tener un hijo, ¿no es cierto?, aunque el concepto es bastante fuerte, pero a nivel económico es una tremenda carga familiar, ¿ya? Por todo lo que implica la atención de los niños en nuestro país, ¿ya? Entonces, volviendo a la lógica de lo público y lo privado, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan comprender que gran parte de la población con la que ustedes trabajan, ¿no es cierto?, es población que está en FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. Y si está en FONASA, está además en FONASA A y B, y con suerte C, ¿no es cierto? Y por tanto, es parte de un contexto de pobreza, ¿ya? Y por tanto, tiene elementos que ustedes desde la lógica de salud mental van a tener que reconocer, que es un tremendo estrés familiar, sobrecargas laborales, cansancio que incluso dificulta la capacidad de comprender lo que a veces un médico te está diciendo y te lo dice en 15 minutos, ¿no? Seguimos. En relación a las patologías G de salud mental, ¿no es cierto?, que ya sabemos que son estas garantías explícitas en salud y que atraviesan el sistema privado y el sistema público, tenemos al menos 4, ¿no es cierto?, que están aseguradas, ¿no? Es decir, que tienen que tener la atención necesaria, ¿ya? Uno de ellos es el consumo y dependencia, alcohol y drogas, ¿ya? En personas menores de 20 años, y es central tener el concepto final que es personas menores de 20 años, por lo tanto ustedes como médicos del área de salud deben cumplir una labor preventiva, ¿no? Porque si no, ya nos pasamos en edad, ¿no? Y ya llegamos más arriba y ahí ya no nos cubre el GIES. Por lo tanto, cuando nos encontramos con jóvenes que tienen situaciones de consumo, derivemos. O sea, hablemos con la trabajadora social y derivemos de forma inmediata a los centros de salud mental. No esperemos solamente que se judicialice el caso, que el caso llegue al tribunal de familia, que en 6 meses más tenga audiencia, que después en 6 meses más termine la evaluación y que después en 1 año y medio llegue una resolución que diga que ese niño tiene que entrar a un centro de salud mental. Cuando en realidad yo como médico ya lo vi. Y como médico además supe que debía cubrirlo, ¿no es cierto?, porque es parte de nuestra garantía explícita en salud. La depresión de personas de 15 años y más,
nuevamente de 15 años y más, nos encontramos con nuestros jóvenes, ¿ya? Como médicos, cuando ustedes se encuentran en la atención, ¿no es cierto?, el consultorio con esos grupos familiares y observan que ese joven, ¿no es cierto?, está sin intención de ir al colegio, está con autoagresiones, la madre dice que no sabe qué hacer con él, está con dificultades conductuales, está con amistades o sin amistades, está ensimismado diciendo que en realidad odia el mundo y no quiere saber nada de ese mundo, o en realidad está más afuera y siempre en la calle y no lo logran controlar, movilizo la red, ¿ya? Es decir, nuevamente, no espero a que otro, como profesional, venga a decirme qué es lo que tengo que hacer cuando yo, área salud, lo converso con mi equipo interdisciplinario y digo, este joven, vamos, derivemos, ¿ya? Esquizofrenia, que eso ya es una patología bastante más específica, ¿no es cierto? Y trastorno bipolar de personas de 15 años y más. Nuevamente nos encontramos con jóvenes, es decir, ustedes que trabajan en la comunidad, tanto ustedes como el área de educación, son las áreas centrales para visualizar qué es lo que pasa en los grupos familiares de pobreza, y son las áreas centrales para prevenir, porque todo lo que viene después aparece bastante más tardío a la lógica de la prevención. Teniendo estas 4 patologías en salud mental, bueno, como médico me imagino que podrán recorrer o ya conocerán, ¿no es cierto?, las 80 patologías, ¿ya? Eso es central, porque además uno le facilita la vida al otro, ¿no? O sea, si yo veo que una familia tiene un adolescente con una situación de depresión, genero, ¿no es cierto?, la derivación inmediata, y si es FONASA B o FONASA C, hago que vaya un prestador que le brinde esa atención, ¿no es cierto? Y no digo que tiene que ir a alguna atención psicológica particular, o que en realidad no tenemos cómo atenderlo, o que tiene depresión y lo dejo solo con el diagnóstico, pero sin la posibilidad de adherir a otro sistema de salud, ¿ya? Esto no es menor, porque en el fondo dentro de los grupos familiares que nosotros visualizamos acá también, hay muchos grupos familiares que se mueven entre lo que, entre comillas, se llaman los grupos medios, ¿no? Es decir, no están en este contexto de pobreza que nosotros tenemos entendido como de subsistencia, pero al mismo tiempo comprenderán que con 400.000 pesos, 500.000 pesos, es difícil pensar que como madre voy a poder pagar una atención de salud semanal con un psicólogo para mi joven adolescente que está diagnosticado con depresión por el consultorio, ¿no? O sea, nuevamente aumenta una situación de estrés familiar que puede generar en conductas más complejas a nivel familiar, pudiendo haberlo visualizado antes, ¿ya? Para que una de estas enfermedades de salud mental se active, el médico que la visualiza tiene que activarla. Tiene que firmar el protocolo GIES. Si eso no se hace, se pierde la posibilidad de hacerlo. Entonces es una tremenda responsabilidad de ustedes. A partir de estas patologías GIES y en general de las patologías de salud mental en general, lo que se pide, ¿no es cierto?, a la atención primaria en salud, es que obviamente el profesional establezca un primer contacto, genera una continuidad del vínculo, es decir, hoy en día salud y salud mental habla de la necesidad de que los profesionales establezcan un vínculo con quienes están trabajando, y además refiere a que ese vínculo tiene que ser desde una mirada integral, es decir, debe estar de alguna manera relacionada a reconocer su contexto, ¿sí? Y coordinar, ¿no es cierto?, con los equipos multidisciplinarios que de alguna manera están presentes. O sea, es decir, ustedes tienen a su mano a profesionales del área del trabajo social, tienen a su mano profesionales psicólogos, ¿no es cierto?, tienen a su mano, ¿no es cierto?, a directores del centro de salud, tienen a su mano la misma localidad, es decir, pueden llamar al asistente social de salud mental, al asistente social de la municipalidad, pueden llamar al asistente social de los colegios, pueden llamar a la psicóloga del programa PIE, pueden establecer coordinaciones de equipos intersectoriales con la finalidad de poder responder de forma más integral a las necesidades que traen los sujetos que vienen a pedir algo a ustedes, ¿no? Entonces, dentro de la atención primaria en salud, ¿no es cierto?, hoy en día a los profesionales médicos se les pide de todas maneras que ellos reconozcan que dentro de las comunidades, ¿no es cierto?, ellos encuentran actores sociales, ¿no?, y encuentran actores con características socioculturales y actores que quieren conocer, que participan, que toman decisiones en su propia salud, que toman responsabilidades y que de alguna manera tienen derecho también a opinar en torno a ellas, ¿no? Ya sean niños, niñas, jóvenes, mujeres, ¿no? O sea, tengo que reconocer en el otro, no solo que yo como profesional voy a ejercer un control sobre ese otro, sino que ese otro tiene mucho también que decirme en torno a cómo quiere vivir su situación de salud, no entendida solo como salud o enfermedad, sino como su integralidad de estar, ¿ya? Bueno, esto es interesante porque
en este punto, cuando de alguna manera yo reconozco que el otro tiene autonomía, ¿no es cierto?, también puedo entrar a la discusión como área de salud. Hoy en día, como país, estamos en discusiones muy interesantes que tienen que ver con la ley de aborto tres causales, que no es menor para ustedes dentro del sistema de salud, ¿no? ¿Cómo me posiciono? ¿Cuál va a ser mi postura? ¿No? Porque además, independiente de mi postura, yo tengo que responder a lógicas de derecho ya garantizadas, ¿no? No tiene que ver solo con mi apreciación personal, tiene que ver que como yo profesional que me trabajo en el área de salud, ¿no es cierto?, primaria, yo debo responder a lógicas de derecho país que han sido acordadas, ¿no es cierto? Y además hay también otros temas, ¿no? También está la eutanasia, ¿sí? La eutanasia viene desde al menos 2 o 3 años en proyecto, tratando de presentarse como ley, ¿no? Que tiene que ver con la decisión de estos sujetos en algún momento, frente a ciertas características, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero que sea en el fondo mi situación de vida actual, ¿ya? Seguimos. Otro de los elementos centrales hoy en día que ustedes tienen que reconocer es el tema de la interculturalidad, ¿ya? Es decir, dentro de la atención primaria en salud, junto con poder establecer una continuación a este vínculo que de alguna manera ustedes están desarrollando, cuando yo reconozco lo cultural en el otro, ¿no es cierto?, es cuando realmente lo veo, ¿ya? Si no, en realidad no estoy viendo quién es. Es un elemento importante porque hoy en día nuestro país también tiene como tema central el tema de la migración, ¿no? Y cuando hablamos de migración, hablamos también de reconocer un punto base que por lo menos para mí profesionalmente siempre ha existido, que tiene que ver con que finalmente todos somos un poco migrantes, ¿no? Entonces todos tenemos el deber de reconocer los elementos culturales del otro, no solo porque el otro venga de otro país, sino porque finalmente nuestras sociedades son sociedades migrantes. Cada uno de ustedes, doctores, que se fueron como generales de zona, porque vi la lista y hay muchos que están en distintas zonas muy aisladas del país, ustedes están migrando. Por lo tanto, ustedes llevan elementos culturales propios y las establecen y las relacionan en el vínculo que tienen con esos pacientes. Y cuando llegan a ese lugar, ¿no es cierto?, trabajar, también tienen que reconocer los elementos culturales que hay ahí, ¿ya? Si bien hoy en día la interculturalidad a veces se habla solo desde la lógica, ¿no es cierto?, de reconocer los pueblos originarios, así como reconocer la presencia de la población extranjera, yo creo que el reconocimiento base para poder entenderlo es preguntarme, ¿no es cierto?, cuál ha sido mi propia migración, ¿no? Cómo yo me he movido y qué ha pasado conmigo. La migración implica un duelo, por lo tanto, cuando ustedes se encuentran con un sujeto que viene de otro país, cuando alguien viene de un pueblo originario a pedir ayuda médica a ustedes, es porque ha vivido el duelo de no poder encontrarlo en sí mismo, ha vivido el duelo de la pérdida de elementos de identidad que hoy ya no tiene, ha vivido el duelo de relaciones que hoy no lo pueden responder ante esa enfermedad. Entonces, tengo que entender ese elemento para poder ponerme en el lugar de ese otro, para poder ponerme en el lugar que además esa interculturalidad se da en contextos de pobreza, que es donde ustedes trabajan. En relación a la organización de la salud y la protección, que es donde ya yo me empiezo a ubicar profesionalmente, ¿no es cierto? Hablábamos que hay una serie de elementos que se le pide al profesional que trabaja en atención primaria, ¿no? El vínculo, el contacto, la intersectorialidad y el reconocimiento de elementos culturales. Bueno, ¿y dónde trabajan ustedes? Dentro de la atención primaria ustedes se mueven en los APO, en las postas rurales, en las estaciones médicas rurales, en los COSAM, en los ECOF, en los CEFAM, ¿ya? También se mueven en los CDT, en los CRS, en los hospitales, en la red de urgencia. Ahí están ustedes, ¿no? Y al mismo tiempo, estas familias que están en contexto de pobreza, ¿no es cierto? Y que la pobreza, ya sabemos que tiene múltiples dimensiones, ¿no es cierto? Está también vinculada a otras áreas, ¿no? Entonces, muchas de estas familias, al mismo tiempo que están siendo vistos por ustedes, están siendo vistos por OPD, que Oficinas de Protección de Derechos, están siendo vistos por DAM, que son programas de diagnóstico ambulatorio. Muchas de esas familias tienen historia de institucionalización, es decir, han estado en CREAT, ¿no es cierto?, o en centros institucionalizados. Muchas de esas familias están, ¿no es cierto?, con sus hijos o han estado con sus hijos en programas PRM, que son programas de reparación de maltrato. Muchas de esas familias han sido derivadas por ustedes mismos o han sido derivadas por los colegios a programas de fortalecimiento familiar, a programas de intervención especializada, a programas de intervención breve. Es decir, todo el tiempo nos estamos mirando y nos estamos topando en relación a un mismo grupo familiar, ¿ya? Por lo tanto, esos niños, niñas y adolescentes que ustedes visualizan en una situación de conflicto, ¿no es cierto?, también nosotros la visualizamos en una situación de conflicto. Entonces, lo central hoy en día en la atención de salud primaria es poder establecer el diálogo y la comunicación, ¿no es cierto?, dentro de esta mirada general que tiene que ver con generar protección, ¿no?
Además del Servicio Nacional de Menores, me acuerdo que en el primer módulo también lo pusimos, pero quiero que hoy en día lo vuelvan a tomar en cuenta, que es con lo que ustedes también más se relacionan, que está el programa Chile Crece Contigo, ¿no? Que es un programa que de alguna manera aparece en salud, ¿no? Y se instala también en salud, porque hay una población que de alguna manera, entre comillas, está esclava ahí, y a partir de eso genera intervenciones directas, y que son intervenciones que inicialmente son preventivas, ¿ya? Que tiene que ver con atención de apoyo gestacional, atención de apoyo al recién nacido, talleres de habilidades parentales, instalación de equipos psicosociales dentro de los consultorios. Es decir, muchos de ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, los equipos del Chile Crece Contigo, donde están las psicólogas, donde hay asistentes sociales, donde hay matronas, que están preparadas para generar una lógica preventiva para que las familias, ¿no es cierto?, estén con sus hijos y esos hijos sean protegidos por su familia, ¿ya? Entonces, los mismos grupos familiares con los que ustedes que trabajan en contexto de pobreza, los mismos grupos familiares que pertenecen a comunidades, actores e instituciones, las mismas relaciones familiares con las que ustedes se encuentran y que de alguna manera se encuentran en el conflicto, son con las que yo me encuentro en el conflicto, son las que con los profesionales que trabajan para el Servicio Nacional de Menores, ya sea sus organizaciones colaboradoras como en otros, se encuentran en el conflicto, y son como también para las que aquellos profesionales que están instalándose en el área de salud desde esta lógica preventiva del Chile Crece Contigo también se encuentran en conflicto. Entonces, cuando uno les pide desde el área social al área de salud que se trabaje en la intersectorialidad, es que justamente se valide las distintas miradas disciplinarias, se establezca una comunicación, se establezca un diálogo y se avance en la protección de esa familia. Voy a dar un ejemplo cortito, me queda poco, pero de todas maneras. Me acaba de llegar un caso de una mujer con 2 hijas, una mujer que tiene 27 años, consume cocaína desde los 15. Ella está siendo atendida en el consultorio acá de la comuna, donde yo estoy ubicada, ¿ya? Obviamente, cuando los profesionales del área de salud, ¿no es cierto?, las doctoras que lo atendían en sus controles gestacionales y las matronas detectan el consumo de cocaína para las alertas, conflicto, ¿no? Aquí hay una situación de riesgo del niño que está en gestación. ¿Y qué hacen? Y que es muy interesante, porque lo que hacen, ellos no piden que el niño cuando nazca ingrese a un hogar. Ellos no piden desarticular al grupo familiar, sino que el médico, ¿no es cierto?, lo que hace es tomar contacto con la asistente social del consultorio, establecen coordinaciones constantes, ¿no es cierto?, con el grupo familiar de esa mujer, porque reconocen que hay una red familiar que la puede sostener, ¿no es cierto?, y empiezan a intentar derivaciones para atención debido a su consumo problemático de drogas, ¿ya? Así se ha mantenido hasta ahora, ¿ya? Y uno diría, chuta, qué locura, ¿no? Qué locura, una mujer ya tiene 2 hijos, ¿no es cierto?, una de ellas de 3 años, otra recién nacida de 6 meses, ha mantenido el consumo es de cocaína, ese consumo si bien lo ha parado durante las gestaciones, lo ha retomado posterior a las gestaciones, no ha podido amamantar a partir de eso, pero sin embargo, aparece enriquecedor verlo cuando yo lo miro como externo, porque visualizo que hay todo un aparato de la localidad que ha sido capaz de sostener a esta madre con sus maternidades. Y cuando uno ve a sus hijas y evalúa a esas hijas, cómo están en su desarrollo, cómo están en su situación vincular, cómo están en su situación de pertenencia, lo que veíamos en la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Cómo están en su identidad familiar, se sienten protegidas, son niñas que están súper bien. Entonces uno diría, pero ¿cómo van a estar súper bien si están con una madre que tiene consumo de cocaína? Bueno, es una madre que tiene consumo de cocaína, pero que está sostenida. Obviamente que el conflicto permanece, obviamente que el riesgo está, pero está sostenida. ¿Y quién lo sostiene? Todo el área de salud que la ve constantemente, todo el área de salud que ve a sus hijas y la capacita para ser buena madre dentro de lo que ella puede ser buena madre, todo el área de salud y área social que intersectorialmente buscan la red familiar y levantan a todas las abuelas, abuela materna, abuela paterna, el padre, los tíos, y están todos mirándola a ella, ¿no es cierto? Y bueno, hoy llega la derivación con nosotros porque ya las pequeñas están más grandes, ya está seguro que las pequeñas van a continuar con su familia, pero ahora ella tiene que hacerse cargo de su problema y por lo tanto hay que darle un empujón y, entre comillas, controlar esa drogadicción, ¿ya? Sigo, se me está pasando el tiempo, pero me quedan solo 2 diapositivas, las vamos a terminar. Este es un elemento, este es como un gráfico, ¿no?, que yo siempre lo uso y lo tengo un poco en mi cabeza. Yo no puedo mirar la realidad de un otro, y menos si es de un niño o una niña adolescente, si no reconozco en él una familia, desde donde está su origen, si no reconozco en él un contexto sociofamiliar y estructural desde donde viene.
Y eso es hoy en día una demanda que se hace a ustedes como profesionales del área de salud, así como se me hizo desde siempre a mí desde el área social. Y la última diapo. Hoy en día el paradigma epistemológico que se les pide a ustedes es distinto, ¿no? Y es necesario tenerlo presente y hacerlo consciente. Yo como profesional desde siempre me paro desde un paradigma epistemológico de la comprensión. Yo veo en el otro una realidad particular y no trato de establecer mayores controles ni generalizar esa realidad particular, sino que trato de reconocer que en esa realidad particular hay mucho, ¿ya? Desde dónde encontrar recursos, desde dónde encontrar potencialidades, desde dónde encontrar elementos a promover. Hoy en día, ¿no es cierto?, a ustedes se les pide no solamente consagrarse al servicio de la humanidad, que era su gran postura ética, sino que además esa consagración al servicio de la humanidad tiene que ser bajo la lógica de justicia social. La justicia social está en un marco regulatorio, no es azarosa, no es intencional, no es desde un bien común como un poco mágico, es real, ¿no? Tiene convención, tiene derecho, tiene constitución. Y además sus conocimientos actuales no sirve que hoy solo sean bio, ¿no? Desde lo biológico, desde la enfermedad y cómo lo solucionamos, sino que hoy en día ustedes deben ser capaces de desafiarse y tener conocimientos biopsicosociales. Y aquellos conocimientos que no tengo, ¿no es cierto?, son conocimientos que el otro, desde su otra disciplina, puede comunicar, conversar y analizar conmigo, ¿ya? El proceso de la salud y de la enfermedad en cualquier sujeto, en cualquier grupo familiar, en cualquier comunidad, es multidimensional. Y si no se ve de esa manera, ¿no es cierto?, va a ser difícil que pueda generar modificaciones a cómo vive esa comunidad y generalmente me voy a ir frustrando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice, ¿no?, las enfermedades respiratorias en contexto de pobreza se mantienen y se mantienen, ¿no? Y si yo no entiendo que se mantienen porque también existe un contexto de pobreza que permite que se mantengan, por mucho que entreguen muchos medicamentos, no voy a poder entender por qué se mantiene y por qué ese niño, desde que nace hasta más o menos los 4 años, siempre va a venir con bronquitis, y con neumonía, porque ese niño pasa hambre, porque ese niño pasa frío en invierno, porque ese niño no tiene la suficiente alimentación adecuada para poder desarrollarse, porque su familia tiene situaciones estructurales muy complejas. Comprender la mirada epistemológica también habla de que hay que comprender al ser humano como una unidad biopsicosocial, ¿ya? O sea, ustedes requieren conocimientos biopsicosociales porque el ser humano es biopsicosocial, ¿no? Si no, ¿cómo me relaciono con un ser humano? Y lo mismo que hablábamos anteriormente, hoy en día hay una demanda para que ustedes se relacionen con otros profesionales, conversen con esos otros profesionales y compartan conocimiento, ¿ya? Sí, me parece que ahí termino. Voy a revisar mis apuntes. Sí, hay una experiencia interesante porque dentro de lo biopsicosocial aparece un elemento que hoy en día también el área de salud se está abriendo. Quiero terminar con esto, pero quiero ponerlo porque es un dato interesante que tiene que ver con lo espiritual también, ¿no? O sea, yo no consigo desarrollar una entrevista a un sujeto que tengo al frente si yo no le pregunto si cree en algo, ¿no? No es lo mismo un sujeto que consume cocaína y tiene adherencia a una religión que le permite creer que va a haber un bien común y él adhiere a ciertas normas, o aquel que no adhiere a nada, por ejemplo. Y no digo que una cosa sea más buena que otra, sino que tengo que reconocerlo, ¿no? Tengo que reconocer en el otro un ser, ¿no es cierto?, que hay un ser espiritual, ¿no? Y hoy en día el desafío de área de salud, y ustedes lo pueden ver en algunos textos también, que además de lo biopsicosocial está lo espiritual, ¿no? Y me parece interesante porque nos ha llegado varios casos del hospital en específico Calvo Maquena, si es que alguno trabaja ahí, ¿no es cierto?, donde un grupo del área de salud, junto con atender a niños con dificultades graves en salud, ¿no es cierto?, busca atender a la familia, porque reconocen la familia en una situación de estrés mucho mayor, ¿ya? Contexto de pobreza, Hospital Calvo Maquena, enfermedades graves en salud, y tiene todo un grupo, ¿no es cierto?, solidario de doctores que se mueven desde el ámbito, ¿no es cierto?, más energético. Ustedes lo pueden buscar, hay una fundación que es la Fundación Pindal, lo pueden googlear. Y estos doctores lo que hacen es trabajar, ¿no es cierto?, los días sábados o algunos días en la tarde con la familia, dentro de grupos de ayuda, ¿ya? No significa que todos vamos a creer en que existen energías que podemos... No, pero todos sí tenemos que pensar que esos sujetos, dentro de los elementos culturales, ¿no es cierto?, de los elementos de localidad, dentro de los elementos de pertenencia, también tienen elementos espirituales y que también pueden ser un tremendo aporte para lo que de alguna manera desarrollamos. Eso. Y ahora me despido. Que les vaya muy bien y nos vemos el miércoles en el 9º módulo.